finalización, no la de primario. ¿Cómo quedó la segunda semana del embrión? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan como características importantes de la segunda semana para retomar entonces acá la tercera? ¿Cómo? Bueno, que crea el saco glicerino repetitivo. Ya se formó la circulación interplacental. Perfecto. Y ahí eso. Yo hice mi cartuchera. Listo, una cavidad coriónica. Una La cavidad amniótica. coriónica. Ese embrión, que es producto de la masa celular interna, ¿cuántas capas tiene? Dos. Listo, tenemos el disco bilaminar. También veíamos que se había formado la cavidad amniótica. ¿Ok? Es otra de las características importantes de la segunda semana. Y una última, ya finalizando la segunda semana, ya casi comenzando esta tercera, la formación de la velocidad primarias, que es esa invaginación o esa perforación que hace el sincitio, el cito sobre el sincitio. ¿Listo? Pues ahí teníamos nosotros como esas características y ese es el embrión que tenemos terminada esa segunda semana de gestación. Bien. La tercera semana de gestación recibe el nombre de gastrulación. ¿Listo? Y pues para los embriólogos constituye el periodo o el proceso más importante. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se considera que es mucho más importante? Porque en primer lugar se van a terminar de conformar las capas germinativas definitivas, que son tres. Entonces, segunda semana 2, tercera semana, tercera capa germinativa. ¿Listo? Y ya a partir, o terminando esta tercera semana, estas tres capas germinativas, que hasta el momento las dos que llevábamos, ¿cómo se llamaban? Hipoblasto y epiblasto. ¿Ok? Ya se va a generar una tercera capa en el medio de estas dos, ¿listo? Todas provenientes de ese epiblasto, y como yo les digo, pues van a formar como una galleta Oreo. ¿Listo? Entonces se va a formar en la crema que va a unir esas dos capitas que ya existían en la segunda semana. ¿Ok? Y a partir de la tercera semana ya estas tres capas van a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar epiblasto, sino que se va a llamar ectodermo. El hipoblasto ya no se va a llamar hipoblasto, sino que se va a llamar endodermo. Y esa tercera capa que se va a formar en medio de estas dos va a recibir el nombre de mesodermo. Solo para diferenciarlo, como les había dicho, del mesodermo extraembrionario, que era del cual provenía la cavidad coriónica. Bien, entonces eso es uno de los elementos más importantes. Aquí les he resaltado los tejidos, que todavía no podemos hablar de órganos, sino los tejidos más importantes que van a derivar de cada una de estas capas: del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Por ejemplo, el ectodermo hace referencia a toda la parte externa. Si ustedes se ponen a revisar estos términos, ecto quiere decir externo, meso en la mitad y endo como lo más interno. Entonces, con base en ese conocimiento o con base en esa asimilación que hacemos, pues nosotros ya podemos, digamos así, orientarnos hacia qué tejidos se van a derivar de este tipo de capas. El ectodermo pues va a dar origen a la epidermis, al sistema nervioso central y periférico, a los órganos de los sentidos y la cresta neural. Es decir, todo lo que está colocando en contacto con el medio externo este embrión. ¿Listo? El mesodermo va a dar origen a los músculos, sangre, revestimiento de vasos sanguíneos, sistema cardiovascular, reproductor, excretor, hueso, dermis y tejido conjuntivo. Y el endodermo, que ya va a ser lo más interno,
que ya va a ser lo más interno, entonces va a hacer referencia a los epitelios de los tractos respiratorio, digestivo y las glándulas anexas. Sobre todo el epitelio que los tapiza internamente. ¿Listo? Entonces, eso va a ser como la principal característica o los principales tejidos que van a derivar de esas diferentes capas germinativas. Adicionalmente, se va a formar otra estructura bien interesante o bien importante que recibe el nombre de notocorda. ¿Por qué es importante la notocorda? Porque la notocorda va a ser el principal foco o el sitio de diferenciación a partir del cual se va a formar el sistema nervioso central, principalmente el tubo neural. ¿Ok? Y adicionalmente se va a terminar de conformar la orientación axial. Ya en estos momentos nosotros tenemos una serie de orientación axial que ese disco trilaminar o ese disco bilaminar inicialmente tenía. ¿Se acuerdan qué orientación espacial teníamos nosotros ya definida? Una parte dorsal que era básicamente lo que ahora se va a llamar ectodermo o el epiblasto. Muchachos, qué pena con ustedes, miren. Si quieren sigan y aquí se pueden sentar dos. Me da pena verlos que haya sentada. Si quiere, ya teníamos entonces en el epiblasto un componente dorsal, el hipoblasto un componente ventral, ¿listo? Y ya teníamos un componente o un extremo cefálico. ¿Quién recuerda qué estructura me determinaba el componente cefálico de ese embrión? ¿Quién le recuerda este nombrecito? Empezaba por este nombrecito, el endodermo visceral anterior. Que decía, acuérdense de este personaje porque en la tercera semana es el que nos va a recordar la parte interna y nos va a definir ya entonces lo que van a ser las estructuras que van a dar origen a el extremo cefálico del embrión y obviamente pues al otro lado, la parte caudal. Entonces mire que ya tenemos nosotros, ya teníamos 4, ¿listo?, orientaciones axiales, y aquí en esta tercera semana, ¿cuál nos quedaría faltando? Ya tenemos la posterior, la anterior, la cefálica, la caudal, la que nos tiene divididos como país, la derecha o la izquierda. ¿Listo? Entonces la orientación lateral es la que nos queda faltando, y esa se va a llevar a cabo acá en esta tercera semana de gestación. ¿Listo? Bien. ¿Cómo podemos nosotros identificar un embrión en su segunda semana que ya ha cambiado a la tercera? Porque a veces estos cambios son imperceptibles, no hay manera de poder decir no, es puntual que ocurre a la tercera semana. Esto está clasificado así, pero más por fines pedagógicos, pero en la realidad esto no ocurre de esa manera. La primera forma de poder identificar que un disco bilaminar, o que ya tiene 2 semanas, ha ingresado a su tercera semana, es la aparición de un pequeño surco, un pequeño hundimiento que ocurre en el epiblasto, que recibe el nombre de línea primitiva. Mientras el epiblasto esté así planito, estamos en segunda semana. No hay manera de poder diferenciarlo. Entonces, embriológicamente se ha utilizado la aparición de la línea primitiva en el epiblasto como la característica fundamental para decir, ahí ya empezó a darse la tercera semana. ¿Y por qué la aparición de esa línea primitiva constituye el principal punto de partida o la principal marca para poder nosotros decir que empezó a la tercera semana? Porque esa invaginación o ese hundimiento que genera la línea primitiva, lo que se produce es la migración de las células que van a formar el mesodermo y que van a reemplazar el hipoblasto por endodermo. Mientras esa migración no arranque, pues entonces todavía no hay tercera semana. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de algunos elementos de esa línea primitiva.
Esa línea primitiva tiene, como ya tenemos nosotros extremo caudal y tenemos extremo cefálico, hacia el extremo cefálico, es decir, hacia donde queda el endodermo visceral anterior, de esa línea primitiva se va a formar una estructura como un huequito, como una fosita. Algunos textos la escriben como fosita primitiva o nodo primitivo. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de ese nodo primitivo? Que es el principal factor de diferenciación de casi la gran mayoría de los tejidos. Allí se van a empezar a generar el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, el factor busecoide, el factor cordina y una gran cantidad de factores de diferenciación celular que son los que van a permitir que cierta célula, que en estos momentos son células pluripotenciales, que tienen la capacidad de dividirse hacia cualquiera de los tejidos según el estímulo, ya empiecen a generar una unipotencialidad o monopotencialidad. Es decir, la que se va a transformar en neurona, porque va a conformar el sistema nervioso central, después de ese estímulo ya no se puede arrepentir y decir mejor cancelo esto y me voy a hacer músculo. No, ya el proceso se da y esa diferenciación les quita la pluripotencialidad a estas células, que en estos momentos todavía siguen siendo, para ir a conformar todos y cada uno de estos tejidos que ya hemos mencionado que provienen de cada una de las capas. ¿Listo? La razón que permite que esas células del epiblasto empiecen a imaginarse y a generar la línea primitiva es el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8. Y en ese factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, que es el que permite la imaginación de ese, ya podemos llamarlo ectodermo, allí se determina la formación del mesodermo gracias a que esa fosita primitiva o ese nodo primitivo produce este factor de transcripción que se denomina brachyl. Por eso esas células, a pesar de venir del epiblasto, se modifican para convertirse en una línea celular completamente diferente que sea el mesodermo. Porque si fueran exactamente las mismas, pues no hay diferencia entre epiblasto y mesodermo. ¿Sí ven? Entonces, ese factor brachyl es el que hace que las células que se están desprendiendo de esa línea primitiva que está en el epiblasto y que van a conformar el mesodermo ya pierdan las características para formar tejido ectodérmico y más bien formen tejidos mesodérmicos. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Esta es la laminita que, como les decía, cuando nosotros observamos esta lineecita que se denomina la línea primitiva, mire, esto es un embrión de segunda semana. ¿Sí lo ven? Dos líneas o dos capas germinativas, cavidad amniótica, cavidad o saco uterino definitivo, ¿listo? Y no vemos nada, digámoslo así, de deformidad, por decirlo así, está muy lisa esa capa epiblástica. Pero ya cuando empieza a aparecer esta línea primitiva, entonces ya esto deja de ser una segunda semana y entramos a la tercera. En la parte cefálica, aquí se va a formar el nodo primitivo o la fosita primitiva. ¿Listo? Y otra aclaración que quiero hacer, y es que aunque nosotros vamos a empezar a revisar los tejidos pues de manera secuencial, ectodermo, mesodermo y endodermo, ojo, mientras se están generando cambios y se están formando tejidos a nivel del ectodermo, simultáneamente están ocurriendo a nivel del mesodermo y del endodermo. No es que primero termina de conformarse el sistema nervioso central, todo el ectodermo, y luego se pasa a formarse lo que se está generando en el mesodermo. No, todo va formándose, tanto en las tres capas germinativas, los tejidos se van derivando de manera simultánea. Pero, pues, por efectos de poder tener como un orden, revisamos primero unos, luego revisamos los del mesodermo y por último los del endodermo. Bien, entonces aquí vemos, esto es un corte que se le ha hecho aquí a este embrioncito. Vemos el epiblasto, aquí vemos el hipoblasto, esta es parte de la membrana amniótica completamente cortada y aquí será la membrana del saco vitelino. Entonces aparece
la línea primitiva. Y en el extremo cefálico aparece otro foco de diferenciación que recibe el nombre de membrana orofaríngea. Ya ustedes por eso indican y saben que el endodermo visceral anterior es el responsable de este tipo de cambios que se están generando. Porque como su nombre lo dice, a partir de allí van a surgir todo este tipo de estructuras que provienen de los arcos faríngeos embrionarios. Y hacia acá, en la parte final, lo que pasa es que no alcanza a observarse ahí, así como hay una membrana orofaríngea en el extremo cefálico, en el extremo caudal encontramos una que recibe el nombre de membrana cloacal. ¿Listo? Bien, seguimos entonces. Mire lo que va ocurriendo. Entonces ahora el corte que estamos haciendo es un corte transversal. ¿Sí lo ven? Entonces aquí tenemos epiblasto, todavía es epiblasto, y aquí tenemos hipoblasto. Mire la función que hace la invaginación, que es el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, el causante de esa invaginación. Toma células del epiblasto y las empieza como a enviar hacia la parte intermedia y hacia la parte del hipoblasto. Y vemos que no solamente las células del epiblasto empiezan a generar la capa intermedia que va a llevar el nombre de mesodermo, sino que ustedes se dan cuenta, algunas empiezan a reemplazar el hipoblasto para conformar el endodermo. Por eso, las tres capas germinativas provienen del epiblasto. ¿Queda claro? Las tres capas germinativas provienen embriológicamente del epiblasto, porque fue a partir de allí que empezaron. Él se transformará en ectodermo, pues obviamente genera su propia identidad como capa germinativa, pero a partir de esas células se genera el mesodermo y se reemplaza el hipoblasto por endodermo, para al final quedar entonces las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Listo? Y aquí vemos el nodo primitivo o la fosita primitiva. ¿Listo? Adicionalmente, vemos que en el endodermo hay una manchita negrita aquí. ¿La ven acá? ¿Listo? Esa pequeña diferenciación inicial en la tercera semana recibe el nombre de placa notocordal. Y ojo, aquí quiero que me pongan mucha atención para que no nos confundamos. La placa notocordal o la notocorda, ¿qué dijimos que era? Donde se iba a diferenciar, o el principal foco de diferenciación del tubo neural, que va a abrir a la médula y a la vesícula encefálica. ¿Listo? Pero ojo, esta notocorda, como vamos a ver ahorita más adelante en la siguiente lámina, se va a separar de ese endodermo y va a conformar una estructura intermedia aquí, porque eso tiene que formar un cordón, por eso se llama notocorda. ¿Listo? Que es lo que va a hacer la médula espinal. ¿Bien? Pero ojo, entonces alguien va a poder decir, entonces la notocorda proviene del endodermo. No. Recuerde, este endodermo, ¿de dónde proviene? De la placa o de la tercera placa, que en este caso es el exodermo. Entonces, ojo, la placa notocordal es tejido ectodérmico que está fusionado al endodermo, ¿listo? Pero que no hace parte del endodermo. La diferenciación celular para generar tejidos endodérmicos la producen los otros factores como el braquio. ¿Listo? Esto se va a desprender por completo y es tejido ectodérmico. Por eso da origen al sistema nervioso, tanto central como periférico. Pero ojo que pudiera uno confundirse, entonces el sistema nervioso central no es de origen ectodérmico. O sea, esto que estamos colocando acá estaría errado. Mire, usted me dice que el ectodermo sale la epidermis y el sistema nervioso central y el órgano de los sentidos, pero ustedes que yo veo en la gráfica que pareciera que saliera del endodermo. No,
Recuerde que es que todo el endodermo provino del ectodermo. Lo que pasa es que en la parte central se reservan estos factores de transmisiones todavía del ectodermo para generar la notocorda, o inicialmente la placa notocorda. ¿Queda claro esa partecita? ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? En el extremo cefálico ya les había mencionado, miren, aquí está esta lámina que la encuentran ahí en su texto, nos muestra cómo el nodo primitivo es el principal foco o estructura de organización o de diferenciación celular. Incluso algunos textos como Landman le llaman el nodo organizador. Ahí lo tienen. Aquí vemos la línea primitiva. Dijimos que en el extremo cefálico estaba el nodo primitivo. Aquí vemos la membrana orofaríngea. Y aquí ya lo que les había comentado, que en la lámina anterior no se observaba, aparece la membrana cloacal. Ya ustedes podrán cotejar qué estructuras van a derivar de esta membrana cloacal. ¿Listo? Y a partir de esa línea primitiva y de ese nodo primitivo, estas flechitas lo único que nos hacen es informarnos o darnos como una idea de que todos los procesos empiezan a desprenderse a partir de esa línea primitiva y de ese nodo diferenciador para empezar a diferenciar las tres capas germinativas. Adicionalmente, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay una barrita negrita, ¿sí? Oscurita, que son las principales, o es las células pre-notocordales que ya están generando esta placa notocordal. ¿Listo? Pero es ectodermo. Bueno. ¿Cómo se forma esa notocorda? Entonces la notocorda, como ya vimos, tenemos este embrión ya en la tercera semana y vemos que este es el extremo cefálico, este es el extremo caudal. Recordemos que aquí queda el nodo primitivo y miremos que habíamos visto que la invaginación en esta lámina era hacia los lados. ¿Listo? Este corte lo único que nos muestra es que las células están yéndose hacia los lados. Pero si ustedes vieron esta otra laminita, mire que no solamente van hacia los lados, sino hacia arriba. Entonces van hacia los lados y apuntan hacia el extremo cefálico de ese embrión. Entonces vemos cómo esa notocorda, porque vamos a hablar por ahora de la notocorda, vemos cómo la invaginación, esta es la fosita primitiva, empieza a irse para los lados, esto toca analizarlo en tres dimensiones, hacia los lados, y empieza a migrar hacia el extremo cefálico. Recordemos que es la médula espinal. ¿Listo? Ya nos anticipamos a que eso va a ser la médula, pues tiene que llegar hasta el extremo cefálico. Más adelante aquí se formarán las vesículas cefálicas. ¿Listo? Pero ojo, que aquí tenemos todavía mesodermo, y ¿esto qué es? Ectodermo, ¿no? Mire que aquí está parte del endodermo, quedó circunscrito solamente a la placa notocordal. ¿Bien? Si ustedes se pueden dar cuenta, esta fosita primitiva dentro del proceso de migración de estas células que comunican tanto al meso como al endodermo va a generar una comunicación entre las dos cavidades que existían en la segunda semana. Esta cavidad, ¿cómo se llama? Amniótica. Y esta cavidad, ¿cómo se llama? Sacoviterina. Y si ustedes se dan cuenta, esa fosita primitiva ha generado una comunicación que recibe el nombre de conducto neuroentérico. Conducto neuroentérico. Por favor, ténganlo presente, porque cuando veamos los defectos en el cierre del tubo neural, la espina bífida va a generarme una comunicación entre la parte ectodérmica externa y la parte endodérmica y mesodérmica de los músculos de la espalda. Entonces, esa comunicación, cuando la veamos, les digo, acuérdense de la tercera semana del conducto neuroentérico. Esto tiene que cerrarse completamente, así como se ha cerrado en todos y cada uno de ustedes. Cuando por alguna razón este proceso no se lleva a cabo correctamente, entonces queda una comunicación
entre la médula espinal y la piel, que se va a denominar espina bífida, o va a producirnos los mielomeningoceles, que es que protruye no solamente parte de la meninge, sino también médula espinal hacia el exterior. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. ¿Bien? Y el proceso de cierre o separación de la notocorda del endodermo va a tener el sentido contrario. Dijimos que se empezó a desplazar de caudal a cefálico, pero el cierre y la separación ocurre en el sentido contrario, de cefálico a caudal. Por eso ustedes ven que aquí ya está completamente separada la notocorda del ectodermo y del endodermo. Pero aquí vemos que está todavía fusionadito. Entonces, si hacemos estos cortes, mire la imagen que me da en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en B me dice que todavía hay placa notocordal, mire, porque apenas está bregando a cerrarse y separarse, todavía está unido al endodermo. Pero si el corte lo miramos en C, como está aquí, vemos que ya la notocorda, mire, se separó por completo, tejido ectodérmico que estaba unido al endodermo, se ha separado, se recuperó nuevamente el endodermo, se terminó de cerrar el ectodermo y queda mesodermo hacia los lados. Mesodermo que dijimos que daba origen, vamos a irnos anticipando algunas cositas como para armarnos la figurita de lo que está creciendo. Músculo. Entonces, si esto es médula, ¿estos serán músculos de qué? De la espalda. ¿Listo? Y esto va a ser piel de la espalda. ¿Listo? Y hacia acá va a quedar ¿qué? Cavidad abdominal o cavidad torácica, según la altura a la cual nosotros estemos haciendo el corte. ¿Listo? Pues ya nos vamos como haciendo poquito a poco la figura. Bien. Y aquí, pues como les decía, rara vez se utiliza el término intraembrionario para hablar de este mesodermo, lo dejamos solo, pero igual sabemos que es el mesodermo intraembrionario. Y aquí, si está en la parte externa, que es todo esto que estamos envolviendo en el corte transversal, el mesodermo extraembrionario. Saco amniótico, saco vitelino, ¿listo? Y las tres diferentes láminas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, perfecto. ¿Qué seguimos revisando acá? La membrana cloacal, que la tenemos aquí. ¿Listo? Yo les había dicho que aquí, aquí ya todavía la menciona todavía. Primero se formó la membrana orofaringea y unos días después se termina de diferenciar la membrana cloacal. Obviamente ustedes ya hemos mencionado a qué puede dar origen. ¿Qué características tienen estas dos membranas? Si ustedes se pueden dar cuenta, la separación de la notocorda del mesodermo y la separación entre las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, llega hasta un punto. Punto en el cual solamente van a quedar dos capas germinativas. ¿Cuáles? Ectodermo y endodermo. ¿Listo? Tanto en la membrana orofaringea como en la membrana cloacal. Aquí vemos que el mesodermo se elimina o deja de crecer antes de llegar a la membrana cloacal. Y esta membrana cloacal queda solamente conformada por ectodermo y endodermo. Por eso estas están formadas, tanto la membrana cloacal como la membrana orofaringea, solamente por dos capas germinativas, ectodermo y endodermo. ¿Bien? Y hacia el final del día 16 termina apareciendo una estructura bien importante que se introduce en el pedículo de fijación. ¿Cuál pedículo de fijación? Miren, este que tenemos acá. ¿Sí lo ven? Este pedículo de fijación. Entonces, a final de la semana 10, de la día 16, células del endodermo se unen con células del saco vitelino. Recordemos que estas células que recubren el saco vitelino son de origen hipoblástico y van a generar una estructura bien importante que recibe el nombre de alantóide.
Y estas alantoides son las que me van a dar origen posteriormente, que dijimos que dependían del endodermo. Epitelios del tracto respiratorio, del tracto digestivo, se mezcla también de mesodermo, porque ahí también se va a imaginar de mesodermo, y a la postre, en esa alantoides o en ese pedículo de fijación, se van a generar todos los elementos que van a dar origen al cordón umbilical. Bueno, ahora sí, los ejes corporales. Ya les había comentado que una de las principales diferenciaciones en cuanto a orientación espacial en la tercera semana son los ejes corporales, principalmente la parte de la derecha o la izquierda. Pero vamos aquí a repasarlos todos. Ya veíamos que cuando era blastocisto, el endodermo visceral anterior me estaba conformando el extremo cefálico del embrión. Y era allí, ese extremo cefálico o las estructuras cefálicas de ese embrión, es porque en ese endodermo visceral anterior se expresaban este tipo de factores de transcripción: el OTX2, el IM1 y el S1. ¿Listo? Asimismo, los factores Cerberus y Leptin. ¿Cuál era la función o cuál es la función de la expresión de este tipo de factores? Que estos factores van a inhibir a un factor del nodo primitivo que recibe el nombre de factor nodal. Donde no se pueda expresar el factor nodal, van a generarse todos los elementos cefálicos del embrión. Es decir, definen el extremo craneal del embrión. Y en el otro extremo, hacia la parte caudal, que es donde está la membrana cloacal, no se producen este tipo de factores de transcripción. Y al no poderse expresar, el factor nodal puede actuar, puede desarrollarse adecuadamente, y entonces el factor nodal me va a dar origen a los elementos caudales de ese embrión. Entonces, ¿quién determina las estructuras del extremo caudal de un embrión? El factor nodal. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vemos la ausencia de estos que estaban acá, pues en el extremo caudal del embrión, permite la expresión de ese gen y obviamente los elementos del extremo caudal. Bien. Hablábamos también de que en la segunda semana el hipoblasto me determinaba o me figuraba el extremo o el punto ventral, mientras que el epiblasto me daba origen al elemento dorsal. La razón para que se empiece a poder hablar de que el hipoblasto es anterior y que el epiblasto es posterior es la expresión de la proteína morfogenética tipo 4. Otro factor de transcripción, como los que acabamos de revisar hace unos minutos, que se secreta en todo el disco embrionario y que trae como consecuencia que del mesodermo lo ventraliza, es decir, lo enfoca o lo dirige hacia la parte anterior, ventraliza el mesodermo para a futuro dar los riñones, la sangre y el mesodermo de la pared corporal. Recordemos que del mesodermo también van a salir los músculos, entonces tiene que existir algún tipo de factor que dorsalice ese mesodermo para que me dé las estructuras posteriores. ¿Y cuál es ese factor o cuál es esa sustancia que me dorsaliza el mesodermo? La proteína morfogenética tipo 4 que me ventralizaba el mesodermo no se permite o es antagonizada por estos factores: el factor cordina, el factor busecoid, el factor noguina y el factor folistatina. ¿Cuál es la utilidad de estos 4 factores? Que dorsalizan el mesodermo y terminan de formar la notocorda
y los somitas. Yo no sé si alguno de ustedes la folistatina le suene parecido a un medicamento que tienen que tomar las mujeres cuando están en estado de gestación, el ácido fólico. ¿Y por qué hay que tomar ácido fólico? ¿Qué les dicen si de pronto no consumen suficientes cantidades de ácido fólico, de sulfato ferroso, y carbonato de calcio y todas las demás? Hierro. Un inadecuado desarrollo del sistema nervioso central. ¿Listo? Podemos encontrar procesos de anencefalia, procesos de espina bífida, en fin, cualquier cantidad de situaciones que alteran el adecuado desarrollo del sistema nervioso. ¿Por qué? Precisamente porque este factor es dependiente de las concentraciones de ácido fólico. Si hay adecuados niveles de ácido fólico, la folistatina se manifiesta adecuadamente. Y si se manifiesta adecuadamente, ¿qué hace? Inhibe la acción de ventralización del mesodermo que realiza la proteína morfogenética tipo 4. Y si antagoniza adecuadamente esta ventralización del mesodermo, pues va a formarse adecuadamente la notocorda y los somitas. ¿Listo? Entonces, estos factores han recibido muchos el nombre en virtud de los elementos que les permiten su funcionamiento. Aquí en esta lámina, la figura 5.4 que encuentran ahí en su texto, nos muestra cómo el endodermo visceral anterior estimula la producción de estos tres factores. ¿Y qué dijimos que hacían estos tres factores? El OTX2, LIM1 y el ESC1 inhibían la acción del gen nodal. ¿Sí? Y como inhibían la acción del gen nodal, aquí se van a desarrollar las estructuras del extremo cefálico. Mientras que acá no hay expresión de estos factores, entonces el gen nodal puede actuar sin ningún inconveniente para determinar las estructuras del extremo caudal. Y si estamos hablando desde el punto de vista posterior y anterior, vemos que de esta fosita primitiva o este nodo primitivo, el busecoid, la cordina, la noguina, la folistatina traen como consecuencia que permitan la dorsalización del mesodermo, para formar las estructuras como son la notocorda y los somitas. Mientras que la proteína morfogenética tipo 4 permite la ventralización del mesodermo para generar estos componentes de la parte anterior del mesodermo. Bueno, en cuanto a la parte lateral derecha o izquierda, lo único que se ha encontrado es que la serotonina o la 5-hidroxitriptamina es la que va a ser fundamental. Recordemos que el gen nodal, mire, se está formando aquí en el nodo primitivo y él se esparce a todo lo largo del disco embrionario. Donde lo dejen actuar, pues él diferencia tejidos, pero si hay sustancias como estas que acabamos de mencionar que lo inhiban, pues entonces allá se diferenciarán otro tipo de estructuras. Entonces, efectivamente, ya vimos que el factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 expresa o permite la expresión de ese factor nodal. Ahora bien, en el lado izquierdo, porque es el que nos falta, ¿qué estructuras van a quedar en la izquierda y qué estructuras se van a desarrollar en la derecha? Porque hay algunos órganos que no son simétricos, ¿listo? ¿Como cuáles? El vaso, el hígado, el pulmón, bueno, aunque es simétrico, pero su diferenciación es un poco distinta. Pero definitivamente hay estructuras que sí se van a desarrollar a un lado izquierdo y otras al lado derecho. Pues la expresión del gen nodal se restringe en el lado izquierdo. Es decir, en el lado izquierdo no puede actuar el gen nodal. Y la responsable de que no le permita actuar es la acumulación de serotonina. Porque al acumularse la serotonina en ese hemicuerpo izquierdo, por decirlo así, se produce este otro factor de diferenciación que recibe el nombre de MAT3. No actúa el gen nodal, sino el MAT3. Y eso va a traer como consecuencia entonces que ciertos tejidos y ciertos órganos se ubiquen hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo según estén concebidos. ¿Bien?
hacia el lado de la parte derecha, entonces el factor de transcripción Snail está restringido en el mesodermo en la placa lateral derecha. Y al parecer, este sería la razón por la cual los genes responsables de determinar que el lado derecho pudiesen desarrollarse. Entonces, la expresión del Snail parece ser que al no manifestarse en el lado derecho, favorecería entonces la generación de las estructuras que componen el lado derecho del cuerpo. Cualquier alteración en la expresión de la serotonina o la inhibición de la Snail al lado derecho puede traer como consecuencia unas anomalías en la ubicación de ciertas estructuras, que no sé si de pronto ya las han revisado en su anatomía macro, que son los situs inversus. ¿Listo? Entonces el corazón, en vez de estar orientado hacia la izquierda, se volvió derecha. Entonces queda hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, eso recibe el nombre de situs inversus. O las dextrocardias. Esto se invierte en el sentido de las cavidades, porque este proceso de expresión de estos factores entonces no generó un adecuado proceso de lateralización. ¿Listo? Aquí vemos lo que veíamos, el nodal siendo inhibido por la 5-hidroxitriptamina hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Y aquí vemos cómo las demás estructuras están desarrollándose en la notocorda, el nodo primitivo y todos los demás factores que van generando la lateralización. Aquí quedará el componente izquierdo y aquí la inhibición del Snail me dará origen al componente derecho. La membrana orofaringea, la membrana cloacal. Bueno, listo. ¿Alguien falta por apuntarse en las listas? Si hay compañeros del grupo de sí, les pediría el favor de que... Les decía, muchachos, que para efectos pedagógicos empezamos a veces a analizar una sola placa o una sola estructura, pero esto se está llevando a cabo a todo lo largo y ancho del disco trilaminar. Aquí vemos, bueno, usted acaba de hablar de lo que estaba ocurriendo en el ectodermo y en el mesodermo estará esperando a que no, también se están dando cambios y en el endodermo igual. Mire lo que está ocurriendo en el mesodermo. El mesodermo, todos estos factores de diferenciación, como les decía, mire, migran hacia el lado y hacia arriba. Mire, las flechitas nos muestran que van migrando en sentido cefálico. Y el mesodermo también, gracias a estos factores de crecimiento fibroblástico y el bracturi, empiezan a diferenciarse como en 3 segmentos importantes. El primero de ellos a nivel mucho más pegado a la notocorda, que recibe el nombre de mesodermo paraaxial. Es decir, que va pegado al eje. El que queda al ladito recibe el nombre de mesodermo intermedio. ¿Listo? Y el que queda más hacia el extremo de afuera, mesodermo de la placa lateral, que entra en contacto con ¿cuál? Con el mesodermo triangular. ¿Listo? De pronto ahí uno dice, pucha, espere, me perdí. Pero entonces aquí sí lo tenemos. No, aquí sí que es peor. Aquí. Este mesodermo, el que está pegado a la notocorda paraaxial, el que queda en la parte media, intermedio, y el que queda en la parte lateral, bastante difícil. Y se pega al mesodermo extraembrional. ¿Listo? Entonces a veces desde ese corte que nos lo muestran acá, es lo que perdí la primera vez que lo vi, entonces por eso me tocó devolverme al otro y, ya, ¿listo? Entonces mire que va creciendo hacia los lados, va a unirse hacia los puntos en donde sale el saco amniótico y el saco vitelino. Bien, aquí están algunas correlaciones clínicas que se pueden presentar cuando este tipo de diferenciación que hemos mencionado no se lleva a cabo. Por ejemplo,
Teratogénesis relacionada con la gastrulación, con lo que hemos revisado. Por ejemplo, el alcohol destruye las células de la región de la línea media. Entonces, por eso es importante y siempre, pues, usualmente somos una cultura que no tiene como la costumbre de preparar, ¿no? Revisar muy bien los embarazos, planearlos adecuadamente. Y entonces de pronto la mujer, como hemos visto, puede haber tenido relaciones, puede haber quedado embarazada, no saberlo y seguir con algunas costumbres, con algunos hábitos que pueden ser deleterios para el embrión. Puede seguir consumiendo alcohol, puede seguir fumando, puede seguir haciendo, pues, exponiéndose a radiaciones o qué sé yo, que pueden afectar de alguna manera, y ese proceso se llama teratogénesis. Terato quiere decir monstruo, ¿no? Es griego. Entonces, son malformaciones que se pueden ir presentando por fallas en la diferenciación de órganos pares, o que se produzcan destrocardias, o que se produzcan situs inversos, o falta de separación de extremidades. Por ejemplo, la holoprosencefalia hace referencia a un cerebro anterior mal desarrollado. ¿Listo? Entonces, encontramos, por ejemplo, el signo del cíclope, en donde la diferenciación de dos ojos, que eran dos estructuras pares, quedó convertida solamente en una. Incluso miren que el componente de diferenciación cefálico-caudal, que sería el cefálico, sería el OSC y el LIMF-X1, no se ha manifestado bien porque mire, esta es la nariz. Debería quedar más cefálica, miren la boca, ¿listo? Entonces hay alteraciones en esa ubicación desde el orden que debe llevar desde cefálico a caudal en diferentes estructuras, por decir hay algunas de las que traigo. También, como hay una mala diferenciación de la línea media, se pueden ver estas malformaciones como es el labio leporino y el paladar hendido. Entonces no hay un cierre adecuado de la línea media. Está la sirenomelia, que es una disgenesia, digámoslo así, o una mala diferenciación en el mesodermo caudal, que trae como consecuencia que no se separen las dos extremidades. Y entonces pues tiene esa connotación como de sirena. ¿Listo? O de pronto teratomas acrococcígeos, como son estos, que son tumores, sobre todo en la zona caudal, aquí de la parte posterior de la pelvis, en donde se forman tumores de las tres capas germinativas. Obviamente pues estos tienen mejor pronóstico, esto pues quirúrgicamente se resuelve, muy probablemente si no hay mucho compromiso de la médula para efecto del componente motor y sensitivo de los miembros inferiores, pues se puede dar una evolución bastante favorable. Pues estos, ojo, como veremos más adelante, uno va a decir, bueno, ¿y este niñito no puede vivir así? El problema es que esta malformación mayor, que así la vamos a llamar y cuando revisemos la parte de diagnóstico prenatal, esta malformación mayor va de la mano con malformaciones internas también que pueden comprometer los grandes vasos, el corazón, pulmón. Aquí no sabemos sistema nervioso si también esté afectado. A pesar de que se cerró bien, pues no sabemos si se ha desarrollado. Entonces, muy probablemente este chiquillo no falleció porque no se le separaron las piernas, sino por malformaciones internas que sí eran incompatibles con la vida. Entonces, a veces uno pregunta, ¿y se murió por eso nomás? ¿Listo? También tenemos los defectos relacionados con la lateralidad, que les había mencionado, los situs inversos. ¿Listo? Un situs inverso hace referencia a una posición invertida de los órganos o una posición en espejo. ¿Ok? Entonces, también tenemos los situs ambiguos, que es una posición discordante de los órganos respecto a la simetría, y están principalmente pues, expuestos a malformaciones de la línea media. Por ejemplo, ustedes que observan acá, este es un situs inversus thoracolis. ¿Por qué decimos que es un situs inversus thoracolis? Porque si yo me pongo a mirar, hay una inversión en el desarrollo de las estructuras, principalmente del tórax.
¿Listo? Perdón, este es el solidus, el thoracolis es este, ¿listo? El solidus. Esto es normal. El thoracolis es este. El thoracolis es este. Si ven, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos debe tener? 3. Y vemos que el que los tiene es el izquierdo. Y la ubicación del corazón, que debería tener o tender hacia la izquierda, ahora tiende hacia la derecha. Pero el fenómeno o el defecto, digámoslo así, solamente se observa en tórax, porque en abdomen vemos que el hígado está a la derecha, las curvaturas del estómago toman la izquierda, aquí tenemos el vaso, entonces a nivel de abdomen no tiene ese problema. Si miramos el situs inversus totalis, entonces no solamente involucra alteraciones en el tórax, como ya vimos acá, sino también que el abdomen se vio afectado y vemos que el hígado queda hacia la izquierda y toda es una imagen en espejo. El estómago con sus curvaturas, entonces ahora es hacia la derecha y el vaso en el lado derecho. Aquí está el situs inversus, pero solamente a nivel abdominal. A nivel torácico encontramos que están normal. Y también encontramos los isomerismos que se pueden encontrar a nivel principalmente del vaso, en donde el vaso o los riñones también, si son órganos pares, encontramos por ejemplo que solamente hay un riñón en herradura, por ejemplo en la parte media. ¿Listo? O de pronto este vaso no tiene la característica morfológica que debe tener un vaso bien definido. En este lado, aquí es donde yo les digo, esta imagen, ¿a qué les recuerda? ¿Cuál? Esa. La espina bífida. ¿Qué es una espina bífida? Esto es una espina normal. No Desde las vértebras bien cerraditas, el canal medular, esta es la caudequina, el espacio epidural, aquí está la piel, todo bien. Y esta es una espina bífida, pues que aparte de eso, tiene mielo meningocelio. ¿Listo? Mielo meningocelio es que protruye tanto meninges como raíces medulares. Si ven que hay una alteración en el cierre aquí de estas vértebras que son originarias de los somitas, y como no cerraron, entonces nos generan este tipo de estructuras que ustedes pueden ver aquí abajo. ¿Listo? Vamos a encontrar un recién nacido que tiene una masa protruyendo casi siempre. La espina bífida no solamente se puede dar aquí a nivel lumbosacro, también se puede dar a nivel cervical, en la parte dorsal alta. Pero esta es la más común, esta es la más frecuente. Si ustedes recuerdan, esta imagen que están viendo acá, esto me recuerda a mí al conducto neuroentérico. ¿Lo vieron? Mírenlo acá. ¿Lo ven? Si esta va a ser la piel de la espalda, esta va a ser la médula y esta es la parte anterior, pues entonces este inadecuado cierre de ese conducto neuroentérico es lo que me va a permitir entonces que estructuras que deberían estar contenidas por la piel y por las vértebras no se quedan. Bien, 11 de la mañana, muchachos. Cuando es bien emocionante la clase, el tiempo vuelve. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo.